Se realiza la licitación de 35 contratos de la ronda 3.1 de la reforma energética. Estamos sin lugar a dudas en presencia de los procedimientos licitatorios más transparentes de la historia del sector energético mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Coinciden en trabajar sobre la seguridad en la frontera. La Secretaría de Gobernación asegura que ya cuenta con un protocolo de seguridad para los candidatos. Para darle la seguridad que requiera, nosotros estamos preparados para ello. El secretario de Educación Pública y la secretaria general de Iberoamérica coinciden en que la televisión educativa y cultural en la región contribuye al conocimiento y a la diversidad. El secretario Otto Granados lamenta la desaparición de 3 estudiantes en Jalisco. Nosotros estamos en favor de una protección plena de los derechos humanos, de que se hagan las indagatorias correspondientes. Esa es nuestra posición. Detienen a 3 responsables por el asesinato de un periodista en Tamaulipas. 2 de ellos son reporteros. El Parlamento de Cataluña defiende la investidura de Carles Puigdemont pese a su detención. Kim Jong-un se reúne con el presidente de China, Xi Jinping. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con muchísimo gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Y como cada mañana, el gusto es mío, Pati, es un placer saludarte en mitad de semana. Ya llegamos al miércoles 28 de marzo del 2018, son las 6:31. Saludo también con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en Lengua de Señas Mexicana. Nos permite comunicarnos, nos permite informarles también a ustedes. Un fuerte abrazo, muy buenos días a todos quienes nos ven a lo largo y ancho de la República, también en Canadá, también en los Estados Unidos. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El presidente Enrique Peña Nieto tuvo una reunión privada con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, en Los Pinos. Conversaron sobre la importancia de continuar con el diálogo y sobre el potencial de la frontera común como un área de oportunidad. Además, coincidieron en la necesidad de enfrentar retos en materia de seguridad, pero con pleno respeto a la soberanía de México y los Estados Unidos. El presidente Peña Nieto reiteró la prioridad de México porque se respeten los derechos de los mexicanos que están viviendo allá en los Estados Unidos. En otros asuntos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos realizó el concurso de licitación de 35 contratos para 3 bloques de aguas poco profundas del Golfo de México. Esto corresponde a la ronda 3.1 de la reforma energética. De las 35, 19 quedaron desiertas por falta de ofertantes y 16 fueron ya adjudicadas. Pemex ganó un contrato de forma individual y 6 más con distintos consorcios con las empresas Deutsche Aerodel, Cepsa, Total y Shell. Repsol y Premier Oil fueron otras de las empresas ganadoras. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, dijo que con esto ya son más de 100 contratos firmados en las rondas y destacó la transparencia de este proceso. Estamos sin lugar a dudas en presencia de los procedimientos licitatorios más transparentes de la historia del sector energético mexicano y muy probablemente de la historia de todo el Estado mexicano. Desde la selección de los áreas a licitar, de todo el proceso de precalificación, los diálogos que se llevan a cabo entre las empresas por escrito con la CNH, son estándares de los más altos a nivel internacional. También dijo que el próximo gobierno debe continuar con la reforma energética por elemental sentido común y de protección a los intereses del país. Más adelante ahondaremos con entrevistas sobre este tema. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, entregaron certificados únicos policiales y constancias de capacitación a los elementos federales que operan en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
El documento garantiza que los elementos judiciales cumplen con el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes para el desempeño de sus funciones. La meta es que para el 2019 todos los policías federales cuenten con esta certificación. El certificado único policial es una representación de hacia dónde está caminando nuestras instituciones de justicia. Es un arquetipo que se mide con certificados, con metas. ¿Qué queremos ser? Debemos seguir construyendo policías sólidas, confiables, eficientes. Al hacerlo, edificamos para la democracia, para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos y libertades, que eso es la seguridad. Reconoció que para garantizar el buen desempeño de los policías es necesario garantizar la seguridad social de ellos y sus familias, por lo que se entregaron 400 préstamos personales y créditos hipotecarios por un monto de 30,000 millones de pesos. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, lamentó la desaparición de 3 estudiantes en Jalisco. Hizo un llamado a las autoridades de seguridad de los 3 órdenes de gobierno para que continúen las investigaciones y en caso de tratarse de un delito, que no quede impune. Nosotros estamos en favor de una protección plena de los derechos humanos, de que se hagan las indagatorias correspondientes. Esa es nuestra posición. Es exhortarlos a que trabajen de manera incansable, pues para que los familiares puedan tener plena certidumbre, que se hagan todos los peritajes, las investigaciones científicas que corresponden a ese tipo de procesos de investigación. Reconoció que en estados como Guerrero y Tamaulipas han solicitado que cuando se presenten actos de violencia, las clases sean suspendidas. Hemos recomendado que cuando no haya condiciones que garanticen plena seguridad para los maestros, para los chicos, pues evidentemente es recomendable suspender actividades los días, digamos, en que puedan ocurrir ese tipo de incidencias, pero es una decisión que le corresponde finalmente a los gobiernos estatales. Instituciones educativas como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana expresaron su preocupación y rechazo ante la desaparición de los estudiantes en Jalisco. La UAM exigió a las autoridades que garanticen la seguridad de los estudiantes y lamentó la situación que se vive en el país de inseguridad. A través de su programa de derechos humanos, la Universidad Iberoamericana consideró que es indignante, preocupante la desaparición de los estudiantes. La Universidad de Guadalajara también hizo un paro de labores en protesta por la desaparición de los jóvenes y el rector general Miguel Ángel Navarro dijo que hay preocupación por la inseguridad que está afectando a la comunidad universitaria. El procurador de justicia capitalino Edmundo Garrido informó que Héctor Hugo Peña Alcántara, el H o el Hugo, fue capturado cuando trataba de sobornar a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública en la delegación Magdalena Contreras para que lo dejara trabajar en la venta de estupefacientes sin entrometerse. Y les ofrecen una cantidad de dinero por hacer este tipo de actividad. Con esos elementos, Seguridad Pública pide refuerzos, llegan los refuerzos y se hace la detención de estas 11 personas, insisto, entre ellos 2 menores. También dijo que el H tiene antecedentes penales por robo, encubrimiento, amenazas, lesiones y narcomenudeo. Es también señalado por encabezar una red de narcomenudeo que opera en Ciudad Universitaria y en la zona sur del país, así como su presunta participación en al menos 9 homicidios. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a 3 presuntos responsables del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez ocurrido el 13 de enero. 2 de los aprendidos serían reporteros independientes de Nuevo Laredo. Hasta el momento suman 6 personas imputadas por este caso. Y de agosto de 2017 a marzo de 2018 fueron rescatadas 1.239 personas víctimas de trata. La Procuraduría General de la República informó que esto se logró gracias al operativo Rompiendo Cadenas, también conocido como Roca. También fueron detenidas 238 personas vinculadas a este delito. Estas cifras fueron dadas a conocer durante la reunión de la Interpol y la Subcomisión contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes que se realizó en San José, Costa Rica. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que estás viendo México al Día.
delegación Tláhuac fue asesinado el director del sector Tecomitl de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Cristian Hugo Sánchez. De acuerdo con los reportes, un comando armado ingresó a su casa y lo acribilló. Ya se están realizando las investigaciones correspondientes. Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, uno de los principales miembros del cártel de Sinaloa e hijo de Ismael El Mayo Zambada, será sentenciado en diciembre de este año en Chicago, allá en los Estados Unidos. Zambada Niebla fue detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, donde aceptó declararse culpable de distribución de drogas a cambio de una pena menor. El Vicentillo también colabora con la justicia estadounidense en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que ya cuenta con un protocolo para garantizar la seguridad de los candidatos a la presidencia durante las campañas. Candidatos a la presidencia de la República, nosotros podamos proporcionarle la seguridad que requieran. Dicho protocolo se deriva de las reuniones que tuvo con los coordinadores nacionales de diversas fracciones parlamentarias, de quien escuchó sus principales peticiones en materia de seguridad. Recordó que un partido político en particular nunca acudió a las reuniones, sin embargo, refrendó su disposición al diálogo. Ofreciéndole esta condición de seguridad, corresponderá desde luego al partido político ver de qué manera quisiera que nos coordináramos para darle la seguridad que requiera. Nosotros estamos preparados para ello. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, reiteró que el presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá al margen del proceso electoral y respetará la voluntad de los mexicanos. La conducta que observará el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante este proceso electoral será exactamente el mismo al que observamos en los pasados procesos electorales. Será de una enorme observancia de la ley, de respetar la voluntad de los ciudadanos y procurar que los ciudadanos puedan tener información, puedan tener la enorme libertad que se requiere para ejercer el sufragio de manera libre. Dijo que el gobierno federal tiene como prioridad que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. El INE aprobó una bolsa de 42.9 millones de pesos de financiamiento público para los 47 aspirantes que pueden acceder a una candidatura independiente. De acuerdo con este proyecto, el financiamiento será dividido en 3 bolsas para cada uno de los cargos que se van a disputar a nivel federal, lo cual a su vez será dividido entre el número de aspirantes que obtengan la candidatura, por lo que en el caso de que se confirme la de Margarita Zavala, le van a corresponder 7.1 millones de pesos de financiamiento público. Mientras que de validarse los 7 senadores les tocaría 2 millones de pesos y a los 39 diputados 367,000 pesos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, advirtió que los grandes proyectos de infraestructura no se deciden a partir de la ignorancia o los prejuicios. Dijo que para traer inversión, empleos y bienestar a México es necesario respetar los compromisos adquiridos. Agregó que el país no necesita una administración que detenga lo que se ha venido construyendo. El país no necesita una administración que destruya todo lo que hemos venido haciendo, no necesita una administración que detenga el desarrollo del país, que lo ponga en pausa para volver a empezar. Necesita un cambio con punto de partida. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que ante la violencia que se está viviendo es necesario que el gobierno federal garantice la seguridad durante las elecciones. Exige al gobierno federal redoblar el esfuerzo para que se pueda garantizar un proceso electoral tranquilo, en paz, y que los ciudadanos puedan votar el 1 de julio. Anaya acompañó a Rebeca Cloutier a su registro como aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Garza García en Nuevo León. Mientras que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, asistió a un entrenamiento del equipo de béisbol Las Guacamayas en Palenque, Chiapas. Vía redes sociales compartió un video en el que aparece practicando junto a su hijo Jesús Ernesto, ligado con un mensaje en el que dijo que se prepara para la contienda electoral y para el inicio de la temporada de béisbol.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, informó que la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos va a terminar en el mes de noviembre. Esto dijo Rosario Robles. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó los avances de la reconstrucción de viviendas en los estados afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. El proceso de reconstrucción se ha llevado a cabo a través de 21 empresas sociales autorizadas, cuyo esquema de trabajo es de autorreconstrucción, lo que significa que las viviendas se levantan con el apoyo de los afectados, generando así autoempleo y participación comunitaria. La autoconstrucción como una gran apuesta de confianza a la gente, de saber, de conocer a nuestra gente y saber que con ellos y a partir de ellos podíamos iniciar el proceso de reconstrucción de sus viviendas. Aunque la responsabilidad del gobierno federal es estrictamente la de entregar directamente a los afectados recursos económicos a través de tarjetas del Fonden para que cada familia gestione el proceso de reconstrucción de su casa, por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la SEDATU, junto a mujeres de las mismas comunidades, han dado seguimiento y acompañamiento al uso de estos recursos para motivar a los afectados a que usen el recurso en su totalidad para sus viviendas. Se han entregado el 95% de las tarjetas para daño parcial y el 95% de las tarjetas para daño total. Las tarjetas que no se han entregado es porque no se han encontrado a las familias o porque las tarjetas tenían algún aspecto mal del nombre y hubo que ir a un proceso de reposición de las tarjetas una vez que nos acreditaran que eran la familia posesionaria. En este corte de caja se mencionó que se han entregado 7.544 millones de pesos en tarjetas del Fonden, el 95% de las tarjetas destinadas, que de las 55.471 viviendas supervisadas, el 75% está en proceso de reconstrucción, 2.000 ya terminadas y 12.000 con más de 50% de avance. Asimismo, se informó que se espera cubrir el total de la reconstrucción a final de este sexenio. Para México al Día, Omar Vera. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, quien le agradeció el compromiso de su país con la región, o de nuestro país con la región. Por otra parte, el secretario de Educación Pública, Otto Granados, también sostuvo un encuentro con la titular de la CEGIB. Ambos coincidieron que la televisión educativa y cultural en la región contribuye al conocimiento y a la diversidad. Además, adelantaron que en los próximos días ambas instituciones firmarán un acuerdo para la consolidación del canal iberoamericano. También el secretario de Educación Pública, Otto Granados, destacó los beneficios de la reforma educativa. Al participar en el foro Sociedad Educativa Comparada e Internacional, destacó que hoy los maestros están mejor preparados, pues desde implementada la reforma, la asignación de plazas es transparente y mediante concurso. Al día de hoy, ya gracias a los componentes de la reforma, casi 190,000 plazas, tanto de ingreso como de promoción, han sido asignadas por concurso y de una manera pública y transparente. Asimismo, dijo que en 2017 la reforma permitió capacitar a 626,000 docentes y en 2018 se espera llegar a 1,200,000. Otro beneficio, dijo, es que los resultados de los estudiantes en evaluaciones han mejorado. En español de secundaria, del 9.1 a 10, un poquito más del 10%. En química de secundaria, del 8.5 al 12.4% aproximadamente. Y en telesecundaria, del 5.8 al 18.8%. Quiere decir que está haciendo una correlación
perfecta o muy eficiente. Otto Granados señaló que hoy los niños y jóvenes tienen más oportunidades de estudiar, pues derivado también de la reforma educativa, durante la administración aumentó la cobertura. En educación preescolar, la cobertura pasó del 70.8 al 79.7%, en media superior del 57.9 al 85.7%, mientras que en el nivel superior pasó del 23.6 a 38.4%. Destacó la inversión histórica en materia educativa. Se calcula que a través de los distintos programas, Escuelas al 100, de la reforma educativa, en fin, todos ellos, al final este sexenio hará una inversión superior a los 130,000 millones de pesos, una cifra inédita, por lo menos en las últimas 4 administraciones. Lamentó que pese a los beneficios, haya quienes pretendan abolir la reforma educativa, que hoy, aseguró, es la que tiene mayor aceptación social. A diciembre del año pasado, el 64%, nada mal. Es la reforma que tiene el porcentaje de aprobación más alto de todas las que se han hecho en esta administración. Si el siguiente gobierno no le gusta, no le interesa y de pronto manda iniciativas de alcance constitucional o legal y de pronto se las aprueban, esta reforma pasará a formar parte de la historia. Para México al Día, Antonio López. Y a través de los materiales del modelo educativo para la vida y el trabajo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, atiende a 1.100.000 personas con asesorías en alfabetización primaria y secundaria. Los servicios del INEA están dirigidos para jóvenes, amas de casa y trabajadores de 15 años de edad o más, que por diversas circunstancias no tuvieron la oportunidad de concluir la educación básica. Para ello cuentan con más de 60 módulos de estudio para la primaria y secundaria. Además, han desarrollado módulos en el lenguaje braille, lenguas indígenas y otros diseñados para las personas de la tercera edad. En Michoacán terminó el encuentro de experiencias de educación incluyente hacia una educación antidiscriminatoria. En el evento, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, se destacó la importancia de la atención a la niñez, al medio ambiente y también a la preservación de la cultura e identidad. Organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones de gobierno intercambiaron acciones en favor de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual y los pueblos indígenas. Los participantes hablaron sobre los desafíos para avanzar, sobre todo en una educación cada vez más incluyente y respetuosa de las diversidades. Y el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, reiteró que será la Comisión de Salarios Mínimos la que revisará la posibilidad de un aumento. Esto dijo, será terminando el primer cuatrimestre del año, luego de la firma de un convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones de trabajo y su remuneración. Así que precisó que se debe cuidar que no haya un aumento artificial que afecte los costos de la producción. Vamos a la información internacional. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que defiende el derecho del independentista Carles Puigdemont a ser investido nuevamente como presidente de esa región, a pesar de que está detenido en Alemania. También exige la liberación inmediata de todos los políticos que están en prisión preventiva por rebelión. Por otra parte, el partido anti-independentista Ciudadanos presentó una resolución para pedir la renuncia del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, al considerar que toma decisiones arbitrarias. Sin embargo, esta ya fue rechazada. Así los momentos tensos que se viven pues en la cuestión política sobre Cataluña, esta región independentista de España. Vamos a nuestro primer resumen. Pemex gana 7 de 16 contratos de la ronda 3.1 de la reforma energética. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, lamentó la desaparición de 3 estudiantes en Jalisco. La Secretaría de Gobernación garantiza la seguridad de los candidatos en el proceso electoral. El presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá al margen del proceso electoral y respetará la voluntad de los mexicanos.
La CEP y la Secretaría General Iberoamericana firmarán un acuerdo para la consolidación del canal iberoamericano. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, aseguró que desde la implementación de la reforma educativa, la asignación de plazas a maestros es transparente y mediante concurso. En noticias internacionales, Rusia culpa a Estados Unidos de presionar a otros países para unirse a la expulsión de diplomáticos rusos. Más adelante, en el Palacio de Bellas Artes se presenta una exposición del artista Chucho Reyes a 40 años de su muerte. Y en los deportes, la selección mexicana pierde 1-0 ante Croacia. Araujo y Salcedo se lesionan en el partido. Continuamos con información internacional. El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con el mandatario chino Xi Jinping en Beijing, donde se comprometió a la desnuclearización de su país. Esta es la primera visita del líder norcoreano a un país fuera desde que asumió el mandato. El líder aseguró que la desnuclearización puede ser resuelta si Sur Corea y Estados Unidos responden a los esfuerzos de su país con buena voluntad, creando una atmósfera de paz y estabilidad. Kim Jong-un estuvo en China desde el domingo y se trata de su primer viaje al exterior desde que asumió el poder en 2011. Ahí vamos a ver los twitters, qué es lo que están comentando, porque hay que tomar en cuenta que el presidente Donald Trump pues también busca sostener una reunión con precisamente con el presidente. Además, Trump pidió que, bueno, pues también se sume China, se sume Corea del Sur, Corea del Norte a este gran búsqueda, este gran objetivo de desnuclearizar las cosas. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Estados Unidos de presionar y chantajear a otros países para unirse a la expulsión masiva de diplomáticos del Kremlin. Sabemos que las expulsiones son resultado de una presión colosal, de un chantaje, que lamentablemente es la principal herramienta de Washington en el escenario internacional. En tanto, la OTAN anunció que expulsará a 7 diplomáticos rusos que representan a Moscú ante el organismo. Todo esto en apoyo al Reino Unido tras el ataque químico en contra del exespía ruso Sergei Skripal. También el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró luto nacional y acusó de negligencia a los propietarios del centro comercial que se incendió, dejando un saldo de 64 muertos, entre ellos 40 niños. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es una guerra, no es un estallido espontáneo de metano. La gente vino a relajarse, había niños. Hablamos de demografía y perderemos a tanta gente, ¿debido a qué? Por negligencia criminal, por descuido. Posteriormente acudió a la ofrenda floral que se montó en honor a las víctimas, mientras que en las calles de Siberia se registran manifestaciones pidiendo la renuncia de funcionarios por estos hechos. Pero sobre todo la variedad de las novedades. Es un gusto que esté aquí en el estudio el doctor Luis Antonio Gorordo del Sol. Él es médico urgenciólogo, adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juárez de México, con quien vamos a hablar de cómo prevenir en esta temporada de intenso calor, que ya lo estamos viendo, estamos amaneciendo a 15 grados aquí en la capital del país, por ejemplo. ¿Cómo prevenir lo que se llama golpe de calor y sobre todo también otro tipo de enfermedades que son muy recurrentes en esta época del año, las enfermedades gastrointestinales? Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Pati, muchas gracias por la invitación. Y para que nos explique, doctor, pues ¿qué es el golpe de calor? ¿Cómo se puede identificar de manera fácil por las personas? Eso, mira, el golpe de calor es cuando el cuerpo pierde los mecanismos para compensar la elevación de la temperatura. No estamos acostumbrados a estas temperaturas a lo largo de todo el año y si nuestra temperatura corporal sube muy rápido, arriba de 39, 40 grados, nuestro cuerpo no alcanza a sudar,
a enfriarse, a respirar adecuadamente, y eso produce la descompensación, el choque por calor o el golpe de calor. ¿Estos fenómenos, estas enfermedades ocurren de manera frecuente en esta época, doctor? Sí, se llegan a incrementar en un porcentaje muy importante. Obviamente la Ciudad de México no es tan caliente, pero si nos vamos de vacaciones o de visita a la costa o áreas más cálidas o áreas muy húmedas, por el cambio de temperatura podemos tener una incidencia de hasta el 50% sobre lo habitual, ¿no? Y ahora, en cuanto a las enfermedades gastrointestinales, ¿qué tan frecuentes y por qué ocurren muy específicamente en esta época del año? Ocurren por dos fenómenos. El principal es la falta de higiene. Andamos en la calle, andamos en algún lugar de vacaciones, algún lugar de turista, y no nos lavamos las manos o comemos alimentos de mala preparación. Y la otra es junto con el calor, es decir, los alimentos se echan a perder más rápido y aunque estén bien preparados, pueden generar que las bacterias, los virus y los hongos se repliquen más rápido en esta temperatura, y entonces generar que los alimentos que estaban bien hechos, con buena calidad, se descompongan y los ingerimos en esta calidad, ¿no? En pocas palabras, que sea más fácil debido a las condiciones climatológicas, la descomposición de los alimentos, o el que las personas simplemente pues se les olvide cocinarlo bien. Exactamente. Doctor, también hay aumentos significativos en este tipo de enfermedades, de acuerdo con ustedes, por ejemplo. Sí. Nosotros llegamos a ver entre 20 y 50% de incremento en las enfermedades gastrointestinales. Empiezan a bajar las enfermedades de la temporada invernal, las gripas, las neumonías y todo esto, y empiezan a incrementar las patologías del sistema digestivo, diarreas agudas, vómito, intoxicaciones alimentarias, se empiezan a incrementar y son un motivo muy frecuente de consulta, no solo en la época de vacaciones, sino a lo largo de toda la primavera y verano, ¿verdad? Sobre estas dos enfermedades, ¿en qué momento se debe de acudir al doctor? ¿En qué momento es importante la atención de urgencia, doctor? Hay signos de alarma que nos deben de promover y llevar a una atención médica. En caso del golpe de calor, mareo, pérdida de la conciencia, pacientes se ponen pálidos, no sudan porque es un mecanismo compensador que se pierde. ¿La gente puede morir? Sí, claro, pueden morir de un golpe de calor por deshidratación, pueden generar falla renal, pueden generar otras alteraciones, crisis convulsivas asociadas al golpe de calor. Todo esto, si empezamos con síntomas como sed, mareo, visión borrosa o que se desmaya la persona, inmediatamente acudir, no esperar a que avance. Y finalmente, en el caso de las enfermedades gastrointestinales, ¿en qué momento es urgente ir al médico? Las urgencias son varias igual, sed, náusea, mareo, vómito o diarrea. Personas que no pueden ingerir alimentos, que no toleran la vía oral, es momento de acudir a un hospital porque requieren hidratación intravenosa con los diferentes planes de hidratación que tenemos. ¿Quiénes son las personas más susceptibles a este tipo de enfermedades? Evidentemente, como en casi todas las enfermedades, los dos extremos de la población, los niños y los adultos mayores, son los que más se exponen a no tolerar los cambios de temperatura o al enfermarse rápidamente con alimentos de mala calidad o contaminados. Perfecto, doctor. Pues Luis Antonio Gorordo, doctor urgenciólogo, adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juárez de México, una de las instituciones de mayor prestigio en este país. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a ir a una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día. Gracias. Trece programas y acciones ejecutadas por el gobierno federal en el marco de la Estrategia Digital Nacional fueron reconocidos como Champions en el marco del Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, y la coordinadora de Estrategia Digital Nacional informaron que 13 proyectos digitales del gobierno federal referentes a tecnología de la información fueron reconocidos a nivel internacional con el premio WISIS 2018. Estas innovaciones, fruto de la Estrategia Digital Nacional,
lanzada por el presidente el 25 de noviembre de 2013, le han valido a nuestro país el reconocimiento internacional. El vocero detalló que durante la administración del presidente Peña se ha impulsado el uso de esta tecnología de información como una herramienta para mejorar la atención gubernamental. Entre los 13 programas reconocidos, destaca Fuerza México, plataforma implementada para transparentar el uso de los recursos para la reconstrucción después de los sismos de septiembre del año pasado. @Aprende 2.0, que ofrece recursos digitales para estudiantes y docentes de las escuelas públicas de nivel básico, así como Acta de Nacimiento en línea y Tu Empresa en línea, que presentamos en este espacio recientemente. Otros programas que destacaron fueron la estrategia de ciberseguridad, de ciberacoso, la estrategia de comunicación digital para comunidades indígenas, la aplicación Produce y la plataforma Soy Mexicano. Informó que de acuerdo con la encuesta sobre gobierno electrónico de la Organización de Naciones Unidas, México avanzó 16 posiciones por la implementación de servicios en línea, al pasar del lugar 35 al 19 de 193 países. Por su parte, Yolanda Martínez dijo que estos proyectos dan muestra de lo que el gobierno federal puede hacer cuando se usa la tecnología para impactar en los mexicanos. El objetivo de los premios WISIS es una manera en que se reconoce a las mejores prácticas en materia de innovación digital en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el uso intensivo de las tecnologías de información y de comunicaciones. Dijo que todas las estrategias digitales están encaminadas a comprender las necesidades de los usuarios y buscan cómo emplear la tecnología para que la vida de los ciudadanos sea más fácil. Todo el principio sobre el cual se ha instrumentado la Estrategia Digital Nacional es la persona. Todas las estrategias, todos los servicios, toda la política pública está encaminada en comprender las necesidades de los usuarios y en cómo podemos utilizar la tecnología para que su vida sea más fácil. Los premios WISIS son otorgados en Suiza y se contó con la participación de 175 países compitiendo con 492 proyectos, en los cuales también participan integrantes de la sociedad civil. Para México al Día, Luis Antonio Alfaro. Miércoles de Emprendedores y nos da muchísimo gusto que estén aquí en el estudio Uriel Hernández. Él es estudiante de la carrera en Alimentos y Bebidas del CONALEP Tlalpan y también Premio Nacional del Emprendedor. El doctor Jorge Galileo Castillo, él es director de los CONALEP de la Ciudad de México, con quien vamos a hablar de un proyecto, Puricán, un proyecto interesante, pero además, primero que nada, muchas gracias por estar aquí a los dos. Doctor, me gustaría que nos platicaras, antes que nada, antes de entrar en materia con Uriel, ¿qué tan importante es en este momento instituciones como el CONALEP para impulsar el talento, la creatividad de los jóvenes en este país? Pati, muchas gracias, buenos días a ti y a tu auditorio. Estamos muy contentos de acompañar a nuestros jóvenes como Uriel, quienes son verdaderos talentos, me parece que formados a la luz de la formación profesional técnica, que es el modelo educativo que ofrecemos en CONALEP. Y para el país somos una institución modelo, única en su tipo, que fomenta dos cosas. Por un lado, la empleabilidad juvenil temprana, que me parece que es una cosa muy importante. Y por el otro lado, también la formación académica a nivel de bachiller, la formación pedagógica, y esto les da dos opciones a nuestros jóvenes egresados, el que puedan aspirar o al mundo del trabajo o a transcurrir a la educación superior. Estamos muy orgullosos además del modelo emprendedor, trabajado a la par con instituciones como el INADEM, y Uriel pues es uno de nuestros más grandes casos de éxito porque recibió el año pasado de manos del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el Premio Nacional del Emprendedor. Perfecto. Con esa introducción, Uriel, ahora sí quiero que nos digas, ¿qué edad tienes, primero que nada? Acabo de cumplir 18 años. ¿Y por qué te dieron este Premio Nacional del Emprendedor? Porque creé una alternativa para ayudar a combatir la contaminación, esa que tanto está afectando a nuestra sociedad. ¿En qué consiste tu iniciativa, tu proyecto?
Es Purican, un filtro hecho de materiales reciclados que ayuda a combatir la contaminación. A ver, Uriel, ¿por qué un joven que apenas acaba de cumplir 18 años tuvo esa preocupación fundamental de querer emprender y preocuparte por la contaminación, por ejemplo? Porque es un problema que nos afecta diariamente. La contaminación está causando grandes estragos en nuestra sociedad. Un ejemplo claro son las mutaciones cromosómicas, que producto de ello es el síndrome de Down, otras enfermedades. ¿En qué consiste precisamente tu proyecto Purican? Purican, su nombre significa purifica tu cielo, viene del latín y del maya. Puri, purificación, y can, cielo en maya. Es un proyecto hecho de materiales reciclados como el tereftalato de polietileno, PET, y una variable del algodón. Se coloca por fuera del tubo de escape y sus componentes internos facilitan la purificación del aire. ¿Esto ya está, digamos, en términos prácticos, utilizándose o cómo está? ¿En qué fase está esta iniciativa? Ya estamos viendo la producción. Ahora, me imagino, a ver, te pregunto, las dificultades que se tienen para poder emprender, porque una cosa es que tengamos una excelente idea, alguien dice que este mundo está lleno de buenas ideas, ¿no? ¿Cómo ponerte a trabajar en ella? Pues debes de creer en ti mismo. A veces hay personas que te van a decir que no vas a poder, pero muchas más personas van a darte alas para seguir adelante. Sí, tú tuviste, por ejemplo, ahí algún bachecito en el que pensaste, no, ya no sigo o sí sigo. Sí, durante la secundaria se me había ocurrido esta idea y se las había propuesto a mis profesores y ellos me habían dicho que era una idea loca que jamás iba a funcionar. ¿Y fue importante el apoyo del INADEM, por ejemplo, de este tipo de instituciones? Sí, absolutamente. INADEM junto con CONALEP llevamos una alianza estratégica para darles viabilidad a estos proyectos. Perfecto, pues muchas felicidades, Uriel, por este reconocimiento, por seguir con estas cosas que necesita el país, necesita el impulso de los jóvenes, doctor. A los dos, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día. Me encantó. Detienen a 3 presuntos responsables del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el pasado 13 de enero. El INE aprobó una bolsa de 42.9 millones de pesos del financiamiento público para los candidatos independientes. A través de los materiales del modelo educativo, el INE atiende a 1 millón de personas con asesorías en alfabetización primaria y secundaria. En noticias internacionales, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Beijing, donde se comprometió a la desnuclearización de su país. Más adelante, la NASA retrasó de nuevo el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Y en los deportes, España goleó 6-1 a Argentina en juego de preparación rumbo a Rusia 2018. Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de miércoles, tanto por Ingenio y por Aprende de Televisión Educativa, por el canal 22. Y si tienen que salir ya de casa, llévenos a cualquier lugar a través de Facebook, en Noticias México al Día y de Twitter en @mexaldía. Y hablemos precisamente de Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica. Y es que el Consejo Europeo ya le dio 2 semanas a Facebook para que explique el robo de datos personales de más de 50 millones de usuarios que fueron utilizados por la campaña de Cambridge Analytica con fines políticos. Sin embargo, Mark Zuckerberg, fundador de esta red social, no se presentará a comparecer ante el Parlamento británico y en su lugar acudirá Chris Cox, responsable de Relaciones Públicas.
Zuckerberg dio a conocer que sí asistirá al Congreso estadounidense a explicar este escándalo de filtración de datos, y hace unos instantes, hace unos minutos, Facebook también dio a conocer que pues va a aplicar nuevas estrategias en su método de privacidad, que son cambios que se van a ir aplicando en las siguientes semanas en las cuentas de los usuarios y que ayudarán a los usuarios a localizar, controlar e incluso descargar toda la información, descargarla y borrarla, por supuesto, toda la información personal que Facebook almacena acerca de ellos a través de todo lo que hacemos, shares, likes, etcétera, comentarios, conversaciones a través de Messenger y mucho más. Esta es información que se acaba de dar a conocer hace unos instantes. Y bueno, hablemos ahora sobre Apple, porque dos noticias sobre esta compañía, pues parece que pretenden hacer a la tecnología más incluyente y accesible. En primer lugar, la multinacional norteamericana va a solicitar, o más bien solicitó desde el pasado 23 de marzo, el viernes, al consorcio Unicode, un set de nuevos emojis, estos que está viendo en su pantalla, que reflejen a personas con discapacidad y distintos elementos relacionados. En total se propusieron 13 nuevos emojis y bueno, incluyen un perro guía, un audífono, prótesis de extremidades, así como personas que utilizan bastones y diferentes tipos de sillas de ruedas. Y bueno, además en su Apple Event anunció que apostarían por productos más baratos para atender las necesidades de los estudiantes. Para empezar, por un iPad más barato, que costaría $299 o alrededor de 5,000 pesos, pero solo costará eso para escuelas o instituciones educativas que busquen adquirirlos, obviamente mediante un proceso pues especial para obtener estos descuentos. Y bueno, pues así pretenden hacer a la tecnología más accesible. Muchos se quejan de que los dispositivos de Apple siguen siendo muy caros y que pues están perdiendo cada vez actualidad. ¿Ustedes qué opinan? Háganoslo saber en @mexaldía. Y vámonos hasta el espacio, porque la NASA retrasó de nuevo el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el observatorio más potente jamás construido, y que tendrá como desafío pues sustituir al icónico Hubble, que a lo largo de muchos años nos ha regalado impresionantes imágenes del universo. James Webb estaba concebido para ser lanzado inicialmente en el 2007, con un presupuesto de apenas $500 millones, pero el proyecto se ha ido encareciendo con el paso del tiempo a medida que su desarrollo y despegue pues iban acumulando algunos problemas que se tienen que ir solucionando. Según el comunicado de la NASA, el lanzamiento está ahora previsto para mayo del 2020 y su costo puede exceder los $8,000 millones. El presupuesto adicional podría obligar a la NASA a obtener una nueva autorización del Congreso estadounidense, lo cual le podría traer nuevos problemas. La nueva ventana de lanzamiento, según la NASA, se debe al periodo de tiempo necesario para evaluar y poner a prueba el observatorio, cuyo sistema de hardware ya ha sido construido. Pero bueno, este es el proyecto prioritario para la Dirección de Misiones Científicas de la agencia y la iniciativa de ciencias del espacio más grande de la historia de los Estados Unidos. Seguramente quedará muchísima ciencia y nos ayudará a descubrir mucho más del universo. Esa es la información hoy. Que tengan excelente miércoles. Y un recorrido por las múltiples facetas del artista tapatío Chucho Reyes se presenta en el Palacio de Bellas Artes. La muestra conmemora el 40 aniversario luctuoso del pintor, escultor, anticuario, promotor y coleccionista de arte popular Chucho Reyes. Es un aspecto de difusión que hace también el Museo del Palacio de Bellas Artes de estos artistas que no precisamente han sido olvidados ni que no cuentan con una fortuna crítica. Realmente Chucho Reyes tiene una fortuna crítica considerable, considero yo. El jalisciense fue uno de los pocos artistas mexicanos que privilegió el uso de materiales tradicionales como el papel de China, el cartón y la madera para expresar su universo. Uno de los temas principales, por supuesto, de Chucho Reyes es el tema del color. Es cómo rescata esta tradición milenaria también, inclusive él como artista, en la creación, por supuesto, de sus propios tintes, que es algo realmente muy importante, de las combinaciones mismas. Desde el folclore y las artesanías mexicanas, hasta la obra de José Clemente Orozco y Marc Chagall, fueron fuente de inspiración para el artista tapatío. Era una obra de Chucho Reyes. En caso, al verla, dice qué obra
tan importante y tan interesante de un artista tan joven. Y Paz le comenta, no es tan joven, es de su edad. Dice, pues tiene un corazón muy joven y muy libre. Así era Chucho Reyes. En la sección Muerte y Bestiario de la muestra se puede apreciar una amplia serie de figuras de calaveras y esqueletos, así como caballos, gallos, peces y aves de gran colorido. En la sala Lo místico y lo profano destacan ángeles, demonios e imágenes sangrantes de Cristo que reflejan la sensibilidad religiosa del autor. Este mural es la primera vez que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes y que es una especie de resumen de todo lo que vemos en las salas. Vemos sus formas repetitivas aquí, vemos aquí a los gallos, vemos a los caballos, vemos a ciertos arlequines. La muestra Chucho Reyes, la fiesta del color, permanecerá abierta hasta el 3 de junio en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Caravaggio, el alma y la sangre, el documental de arte más visto en la historia de Italia, con más de 130,000 espectadores hasta ahora, va a llegar a México en mayo. Dirigido por el cineasta mexicano Jesús Garcés Lambert, el largometraje relata la historia del controvertido y genial pintor italiano Caravaggio. Garcés Lambert obtuvo acceso a las principales obras de Caravaggio en iglesias y museos de Italia y Malta, filmando la película con tecnología de ultra alta definición, lo que permitió descubrir detalles que el ojo humano jamás podría ver. ¿Cómo no vamos a estar a la expectativa sobre esto? Vamos a una pausa. Esto es México al Día. Al inicio de este informativo les decíamos que concluyó la ronda 3.1, esto de la venta de cierto tipo de áreas, así que para profundizar al respecto le agradecemos que nos tome la llamada el doctor Ulises Hernández Romano, él es director de Recursos, Reservas y Asociaciones de Pemex, Exploración y Producción. Precisamente hablaremos de esta licitación de la ronda 3.1. Muy buenos días, director, gracias por estar con nosotros. Y buenos días, Omar, buenos días. Concluyó la ronda 3.1 y sigue la reactivación petrolera en el país. Sí, claro, aquí cabe señalar que, pues, como se mencionaba, Pemex participó en esta licitación, en esta primera licitación de la ronda 3, en donde se licitaron 35 bloques, de los cuales Pemex participó en 11 y logró adjudicarse junto con sus socios 7 de ellos, ¿no? 6 de los cuales fueron de manera asociada y 1 de manera individual. De señalar que esto pues confirma, digamos, la confianza que tienen compañías tanto grandes como medianas, Pemex, para hacer asociaciones y participar en la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Ulises, buenos días. ¿Cuál es el impacto que va a tener este tipo de contratos de esta ronda? Buenos días, Pati. Sí, realmente pues esto va a estar, como se vio en los resultados de la ronda, pues va a estar reactivando la exploración en aguas someras. Se han comprometido importantes inversiones, como ya fue mencionado por el secretario de Energía anteriormente, y en lo que corresponde a Petróleos Mexicanos, pues esto complementa su portafolio exploratorio, hace que le dé viabilidad a la actividad que realiza en el mediano y largo plazo. Con estos contratos que se han logrado concretar, además de los que ya ha ganado con otras empresas, pues también Pemex le da viabilidad y va a permitir que su actividad exploratoria en el mediano y largo plazo pues tenga mayor área en donde pueda acceder a recursos prospectivos, ¿no? Así es, con esa tercera la ronda 3.1 se habla de una inversión de 8.626 millones de dólares y, como ya lo comentabas, el secretario dijo que ya son más de 100 contratos firmados en el total de las rondas. También dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coduel, que las rondas no están sujetas a ciclos políticos electorales. ¿Qué podremos estar esperando al respecto en el próximo, al cierre del 2018? Bueno, realmente aquí en el caso de estos contratos que recién se están adjudicando,
o se van a estar adjudicando en los próximos días como resultado de esta ronda, pues son contratos cuyo impacto en actividad se va a estar viendo en los próximos años. Como sabemos, el primer periodo que tienen las compañías para realizar las actividades comprometidas es de 4 años, y generalmente pues empieza con un periodo de estudiar las áreas, definir las actividades, el programa de trabajo que se va a realizar, y posteriormente viene ya la perforación de pozos en aquellas áreas donde se comprometieron pozos. Entonces, sí estaremos viendo esta reactivación de la actividad, incremento en la actividad exploratoria en aguas someras, pues en los próximos 3 a 4 años, ¿no? Perfecto. Y finalmente todo esto forma parte de la reforma energética que precisamente busca impulsar ese tipo de inversiones, Ulises. Sí, definitivamente el ritmo al que se va a estar realizando esta actividad de exploración y extracción de hidrocarburos con la reforma energética, pues bueno, se va a ver acelerada con esta participación de nuevos operadores, no nada más en aguas someras como fue el caso de esta licitación, sino también en aguas profundas y en tierra. Todavía pues vienen otras licitaciones próximamente en la parte terrestre, ¿no? Finalmente, director, entonces decíamos, Pemex ganó un contrato de forma individual y 6 más con distintos consorcios. ¿Cuál va a ser exactamente, ahondar un poquito en este tema, esta participación estratégica de Pemex y cómo va a ser beneficiada la empresa? Bueno, al entrar en asociaciones, como ya mencioné, 6 de estos bloques, en 6 de estos bloques Pemex está asociado en lo que corresponde a las cuencas, a los bloques que ganó en las cuencas del sureste, 12 ellos asociación con la compañía francesa Total, 1 con la anglo-holandesa Shell, y 1 de manera individual. Y en los que se ganaron en la cuenca Tampico-Misantla, 2 están en asociación con la compañía española Cepsa y la alemana Deutscher de Oel, y 1 más únicamente con la compañía Cepsa. En estos, al estar en asociación, pues bueno, vamos a estar compartiendo los riesgos técnicos y financieros que intentan el hacer exploración en estas áreas, en donde vamos a estar, una vez que se identifiquen estos prospectos, perforando pozos que requieren pues grandes inversiones, y que el compartir estas inversiones pues permite acceder a un mayor número de oportunidades y tener una mayor probabilidad de éxito para ir alcanzando las metas de incorporación. Perfecto, Ulises Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día. Un abrazo. A la orden. Gracias. Hasta luego. Bueno, nuestros compañeros del Canal 22 tienen información cultural. ¿Qué tal, Pati, Omar? Como siempre, es un placer saludarlos a ustedes y a los amigos de México al Día con lo más relevante de la información cultural. Comenzó el 12º Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional, la ocasión perfecta para los amantes de las letras. El Auditorio Nacional acoge la 12ª edición del Gran Remate de Libros. Como en cada edición, la entrada es gratuita, hay actividades artísticas y culturales y lo más importante, puedes llevarte un libro desde 20 pesos. Encontrarnos en un espacio con más de 250 expositores y 800 sellos editoriales, donde lo menos de descuento que hay son 50%, abre una enorme posibilidad para que esa comunidad de lectora, esa comunidad que ama la palabra, que busca el libro, se encuentre con ellos. Libros ilustrados de filosofía, novelas, textos académicos y libros infantiles. Todos tienen cabida en este encuentro editorial organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esta diversidad de oferta se transforma en la diversidad de públicos, de manera que se convierte también en una fiesta de familia. Eso hace que vengan los padres con sus hijos, con los abuelos, y puedan hacer en estos días de asueto, de mayor libertad en la ciudad, pues hacer una visita en comunidad, una visita en familia, donde todos van a encontrar algo. El Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional concluye el próximo 3 de abril. Cabe destacar que el viernes 30 de marzo habrá una venta nocturna.
Una excelente alternativa para encontrar esos títulos que quizá quedaron olvidados en el estante. La invitación para darnos una vuelta al Auditorio Nacional y también a seguirnos en las redes sociales @agencia N22. Excelente día. Este miércoles a las 13 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el informe anual de actividades 2017 del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto en la residencia oficial de Los Pinos. Ahora vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, coincidieron en que la frontera es un área de oportunidad. La CEP y la Secretaría General Iberoamericana coincidieron que la televisión educativa y cultural en la región contribuye al conocimiento y a la diversidad. Esta mañana, el doctor Antonio Gorordo del Sol nos habló sobre las enfermedades que surgen en temporada de calor. El golpe de calor es cuando el cuerpo pierde los mecanismos para compensar la elevación de la temperatura. No estamos acostumbrados a estas temperaturas a lo largo de todo el año y eso produce la descompensación, el choque por calor o el golpe de calor. En noticias internacionales, el Parlamento catalán defiende el derecho de Carles Puigdemont al ser investido nuevamente como presidente de la región. Caravaggio, el alma y la sangre, el documental de arte más visto en la historia de Italia, llegará a nuestro país en mayo próximo. Y en los deportes, la selección mexicana perdió 1-0 contra Croacia. Araujo y Salcedo salieron por lesión. Pasen una excelente mitad de semana. Nos vemos mañana con más información. Así es, gracias a Miguel González que nos acompaña en el lenguaje de las señas y a usted por vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga buen día. Chao, chao.